Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 15, Sálvame, la libertad de Ikaros. En ese momento Ariel estaría sorprendida, y después diría, Bardo, mientras que él la vería, y después diría, así que tú eras la mujer que se aparecía en mis sueños, y me advertía sobre Ikaros, ya veo, así él se giraría, y después diría, con que ese era el sujeto del que me estabas advirtiendo, así Galiel estaría impactado, pero también estaría muy enojado, y después diría, estúpido humano, ¿quién rayos te crees que eres para venir a este lugar divino? Eso ya es mucho acto de insubordinación. Así después Bardo pondría una mirada seria, y en eso comenzaría a acercarse, y después diría, así que tú eres el ángel que estaba detrás de todo esto. Vaya, ya quería conocerte desde hace un tiempo, para poder patear tu trasero, esto lo diría, mientras golpeaba sus puños, así Galiel después se enfurecería más, y en eso diría, ¿qué rayos acabas de decir maldito? Pero después Galiel diría, oye Penélope, llama a Metratón, a lo que ella asentiría su cabeza, y después haría un círculo mágico. Pero después no recibiría respuesta, pero pasados unos minutos, un ángel respondería, y después diría, si Penélope-sama, este no es un buen momento, y después ella diría, cállate estúpido, rápido, díganle a Metratón que venga al palacio de Galiel-sama, es urgente, a lo que el ángel diría, no podemos hacer eso Penélope-sama, a lo que ella diría, ¿qué rayos? Se supone que tengo que pedirles permiso, pero después el ángel diría, no podemos decirle a Metratón-sama que vaya hacia el palacio. Porque Metratón-sama está inconsciente, así ella se sorprendería, y después diría, ¿qué acabas de decir? Pero luego el ángel diría, tengo que irme Penélope-sama, también tenemos que arreglar todo el destrozo que está en el jardín del Edén, así la comunicación se perdería, y después ella mientras estaba sorprendida, se giraría, y luego Galiel diría, ¿qué sucede? ¿Dónde está Metratón? A lo que ella diría, Metratón fue derrotado, y todo el jardín del Edén está destruido, así todos se sorprenderían. Y después Galiel miraría a Bardo, y en eso diría, maldito, ¿qué fue lo que hiciste? Pero en eso Bardo mientras expulsaba su haki del rey diría, ¿acaso crees que estoy jugando maldito? Dije que he venido a patearte el trasero, y si alguien más se interpone, también le patearé su trasero, así Galiel y todos se sorprenderían, pero después Galiel al ver la mirada de Bardo diría, esta sensación, ya la había sentido antes. Y después al ver los ojos de Bardo, vendría a su cabeza de Galiel recuerdos de cómo es que los marinos que participaron en la guerra del infinito contra el Jabberwocky tenían un poder monstruoso, pero en especial la de un hombre que peleaba de una manera muy salvaje, además de reírse con cada enemigo que aplastaba, a lo que Galiel diría, no puede ser, ¿acaso es él? Pero después gritaría, oye mocoso, dime una cosa, ¿qué relación tienes con uno de los héroes de la marina? El vicealmirante que todos conocen como Monkey D. Garp, a lo que Bardo diría, el vicealmirante Garp es mi abuelo. Ante esta revelación todos se sorprenderían, pero más Galiel, y después diría, tu abuelo, esto no puede ser, a lo que Ariel diría, mientras también estaba impactada, eso quiere decir, que también eres un D, a lo que Bardo mientras la miraba diría, así es, mi nombre es, Monkey D. Bardo, así todos se sorprenderían, mientras que también Ikaros ante esto diría, eres parte del clan D, a lo que Ninfu diría, porque nunca nos dijiste eso, donde Bardo diría, eso no era algo que tenía que decir, se suponía que era un secreto, pero después Galiel al ver a esta Ariel chasquearía sus dedos, y en eso ella desaparecería, y después aparecería a un lado de él, para después decir, Ikaros rápido, acaba con ese sujeto, te lo ordeno, donde ella diría, que, no, a lo que Galiel después diría, maldición, así él tomaría a esta Ariel, y después diría, hazlo ahora estúpida. O te juro que mi rostro será lo último que verá tu linda madre. Ante esto Ikaros se sorprendería, pero después se enfurecería, a lo que diría, madre, maldito cabrón, déjala ir, pero en eso Ariel diría, está bien Ikaros, haz lo que tengas que hacer hija mía, no me enojaré por la decisión que tomes, a lo que Ikaros diría, pero madre, donde Ariel diría, todo estará bien hija, te lo prometo, así ella mientras derramaba unas lágrimas, pondría una sonrisa, pero Ikaros tendría una sensación de impotencia muy grande.
y después ella mientras derramaba unas lágrimas, activaría su poder, el cual cumpliría con las órdenes de Galiel, así ella miraría a Bardo, y después comenzaría a expulsar su poder de la reina Uranos, mientras una aureola salía en su cabeza, al mismo tiempo que sacaba su arco, comenzaría a caminar hacia Bardo, mientras también sus ojos se iluminaban de un color rojo, pero Bardo se quedaría completamente quieto con una mirada serena, donde Ikaros le apuntaría con una flecha mientras estaba comenzando a caminar. Así ella le diría, ¿por qué? Porque viniste hasta aquí, Bardo, donde él diría, porque no eres libre, y yo te había prometido que jamás te trataría como un arma, siendo tu amo, yo buscaría lo mejor para ti, a lo que Ikaros diría, yo jamás te pedí que vinieras hasta aquí por mí, yo haré lo que sea para salvar a mi madre, y tú debiste haberte quedado en la tierra, dime, ya sabes más acerca de mí, que no eso es suficiente para que te alejes de mí, donde Bardo después gritaría, y eso a mí qué me importa. No me importa si eres considerada una arma de destrucción masiva, ¿para qué quieres tener un título así, si no vas a ser libre, y solo te guiarás por las palabras de los demás? Ante esto Ikaros se enojaría, y después le dispararía una flecha, la cual crearía una fuerte explosión, donde Galiel se pondría feliz por esto, pero después su mirada cambiaría a una de terror, mientras que Ikaros, y las demás ángeles se quedarían sorprendidas, ya que Bardo saldría de una cortina de polvo. Mientras una gran parte de su ropa estaba destrozada, al igual que tendría algunas heridas, pero también les sorprendería que él se quedara firme en el lugar donde estaba, a lo que Bardo diría, vamos Ikaros, ¿qué estás esperando para decirme lo que más quieres? Sé que no quieres seguir las órdenes de ese sujeto, y harás hasta lo imposible para salvar a tu familia, pero seguirás arrastrándote de esta manera, o abrirás los ojos. Ante estas palabras Ikaros se sorprendería, pero después se enojaría. Y ella comenzaría a llorar, mientras cargaba otra flecha, pero al mismo tiempo recibiría unas ligeras descargas eléctricas, donde Bardo le gritaría, responde Ikaros, ¿esto es lo que quieres? ¿Qué es lo que más sueñas? Pero después Ikaros dispararía otra flecha, así creando otra fuerte explosión, donde Bardo volvería a salir de ella, pero esta vez, ya no tendría la parte superior de su ropa, más que sus pantalones, y sus zapatos, al igual que estaba comenzando a sangrar. Pero al mismo tiempo todos se sorprenderían, incluido Galiel, y Penélope, donde Ninfu diría, ¿qué es eso? Ya que todos lograrían ver una enorme cicatriz en forma de X en el pecho de Bardo, pero después Ikaros recibiría otras descargas eléctricas, pero esta vez más intensas, y después ella caería al suelo de rodillas, y en eso Bardo gritaría, ¿esto es lo que quieres Ikaros? Pero después Galiel diría, malditas mocosas, debí haber exterminado a ese humano cuando pude. Pero una vez que esté muerto, las torturaré a las tres por la eternidad, y las haré mis zorras todo lo que yo quiera, pero después Ikaros ya no aguantaría, y en eso gritaría, donde todos se quedarían sorprendidos, y después a la mente de Ikaros vendrían los momentos que pasó junto a Bardo, donde ella se sentía feliz, pero después esto sería nublado por los recuerdos de Galiel, así Bardo solo la miraría, y después Ikaros mientras estaba llorando diría, por favor, ayúdame Bardo. Ya no quiero seguir asesinando a gente inocente, por favor, ayúdame, no me dejes, quiero volver contigo, llévame contigo por favor, mi sueño, es ser libre, yo quiero ser libre, quiero vivir. Ante esto Bardo pondría una sonrisa, pero después Galiel diría, ¿qué dijiste estúpida? Así él miraría a Ariel, y después crearía una lanza de luz, y estaba a punto de clavársela, pero después recibiría un fuerte golpe que lo enviaría a estrellarse contra unas rocas, donde Penélope también se sorprendería. Pero también ella recibiría una fuerte patada que la alejaría de Ninfu, mientras que por su parte, el artefacto que tenía Ikaros se rompería, donde las tres se sorprenderían, pero después Bardo estaría enfrente de ellas, mientras tenía una sonrisa, donde su cabello le cubriría sus ojos, pero después comenzaría a reírse, y en eso diría, eso era lo que quería escuchar el poder de tu sueño, así Ikaros se sorprendería, pero después Bardo diría, escúchenme. Déjenme el resto a mí, ustedes simplemente, manténganse alejadas, donde Ninfu diría, ¿qué? Pero Bardo, ¿acaso te volviste loco? ¿No sabes de lo que es capaz Galiel? Y después Bardo diría, lo sé, pero eso me da igual, de un modo u otro, voy a patear su trasero, así ellas se sorprenderían, pero después a lo lejos, una gran pila de rocas comenzarían a levitar, y después estas se alejarían bruscamente, y dejarían ver a Galiel, el cual mientras se limpiaba la sangre de la boca diría, maldito gusano.
¿cómo te atreviste a tocarme? Eso jamás te lo perdonaré, pero después Bardo solo lo miraría desde ahí arriba, donde Galiel tomaría varios escombros, y después los alzaría mientras levitaba, y así se los arrojaría, donde Bardo usaría su haki de observación, y después se movería a una gran velocidad, mientras decía, paso veloz, y los esquivaría, al igual que las chicas, donde Ikaros tomaría a Ariel, mientras que Ninfu iría con ellas, así las tres irían a otro lugar, mientras que Galiel se daría cuenta de esto, y después diría, no crean que me olvidaré tan fácil de ustedes, estúpidas, así él tomaría varios escombros, y después se los arrojaría, donde Ikaros activaría su poder, pero antes de que los escombros llegaran a ellas, estos serían destruidos, así dejándolo sorprendido, ya que Bardo estaría enfrente de él, y después él diría, tu oponente soy yo, escoria, así Bardo a una gran velocidad le acertaría varios golpes a una gran velocidad, donde Galiel comenzaría a ser sometido por Bardo. Pero después trataría de darle un golpe a Bardo, pero Bardo desaparecería, y después aparecería arriba de él, donde Bardo juntaría sus manos, y después le acertaría un fuerte golpe a Galiel en su cabeza, que lo enviaría a estrellarse contra el suelo, así levantando una cortina de polvo. Mientras tanto, las ángeles estarían viendo esto sorprendidas, pero después de un costado, Penélope saldría a una gran velocidad en dirección de Bardo, pero antes de que se acercara más, Ikaros aparecería enfrente de ella, y después le daría un fuerte golpe con su pie en su estómago, así alejándola de ahí, donde Penélope diría, maldita alfa, pero después Ikaros activaría varios círculos mágicos, y después una gran cantidad de misiles comenzarían a salir, y se dirigiría a Penélope, donde ella se sorprendería, pero después comenzaría a esquivarlos con mucha dificultad, donde Penélope después gritaría, luciérnagas asesinas, y después crearía una gran cantidad de luces que saldrían como si se trataran de insectos, y estas chocarían contra los misiles de Ikaros, y después explotarían, creando una gran cortina de polvo, donde Ikaros trataría de encontrarla, pero no lo conseguiría, pero después recibiría un fuerte corte en su estómago por parte de Penélope, quien estaría usando una gran lanza de luz, mientras tenía una gran sonrisa siniestra, para después realizarle otro corte a Ikaros, así ella gritaría del dolor, pero después Penélope trataría de hacer otro corte, pero esta vez Ikaros bloquearía su ataque con una lanza de luz. Así Penélope se sorprendería, y después diría, maldita, ¿por qué estás protegiendo a ese sujeto? Tenemos que matarlo, si de verdad es nieto del vicealmirante Garp, y cuenta con la D en su nombre, es un peligro para todos, donde Ikaros diría, los dinos son malos, antes de que me encerraran, vi como uno hizo cosas que cambiaron esa época, y todo para bien, así que esto no es nuevo para mí, y con más razón protegeré a mi amo, donde Penélope se sorprendería, pero a su vez se enfurecería. Y después diría, maldita alfa, ¿cómo te atreves a traicionar a Galiel-sama? Donde Ikaros al oír esto comenzaría a emanar una gran cantidad de poder, mientras sus ojos se iluminaban de color rojo, al mismo tiempo que una aura de color morado y rosa comenzaba a salir de ella, donde Penélope se sorprendería, pero después Ikaros diría, traicionar a Galiel, acabas de decir que yo lo estoy traicionando, ese maldito no merece ser el líder de la facción de los ángeles, tortura y mata humanos sin piedad. Aun cuando algunos de estos no son quienes le hicieron algo, además, también tortura a los propios seres de su raza, ese sujeto no merece ser llamado ángel, así Ikaros rompería la espada de luz de Penélope, quien se sorprendería por esto, y después Ikaros diría, pero lo que me enfurece más, es el hecho de que él haya torturado a mi madre, y a mi hermana, cuando ellas jamás hicieron nada en contra de sus malditas órdenes, así ella expulsaría más poder, pero después Penélope se asustaría. Y en eso Ikaros diría, y créeme si te digo, cuando Bardo le patee su trasero, eso me hará muy feliz, así después ella sacaría su arco, y después se abalanzaría sobre ella, mientras tanto, Galiel saldría de los escombros muy enojado, mientras estaba sangrando, al mismo tiempo que buscaba a Bardo, el cual estaría arriba de unos escombros, mientras lo veía con una mirada seria, donde Galiel estaría muy enojado, pero después pondría una sonrisa siniestra, y después comenzaría a reírse. Y en eso Bardo diría, ¿de qué te estás riendo sabandija? Donde Galiel diría, de lo que está sucediendo, jamás creí que una sucia rata humana sería capaz de hacerme enojar, pero a un nivel muy grande, que ni siquiera Ikaros sería capaz de tranquilizarme, donde Bardo se enojaría por ese comentario, pero después Galiel diría, pero ahora, ya no hay marcha atrás, en estos momentos te voy a mostrar porque soy uno de los 3 hijos de Loki, así Bardo diría, deja de hablar y hazlo estúpido.
donde Galiel pondría una sonrisa, y después diría, tú lo pediste gusano, así Galiel comenzaría a aumentar su poder descomunalmente, mientras una gran aura de color negro con blanco se hacía presente en su cuerpo, mientras su musculatura comenzaba a aumentar, al igual que su estatura. Ante esto Bardo se quedaría sorprendido, mientras que todas las demás se sorprenderían, al igual que Ikaros y Penélope, las cuales detendrían su batalla. Donde Ariel diría, no, esto no puede ser, Galiel va a usar su verdadero poder. En ese momento a Galiel le comenzarían a salir 10 alas de ángel, mientras también su cabello aumentaba de tamaño, así sus ojos tomarían un tono gris, y después este alzaría su mirada, donde Bardo estaría algo sorprendido, y después diría, vaya, así que no estabas bromeando cuando mencionaste que usarías tu poder. Así Galiel lo miraría con una mirada siniestra, y después mientras lo señalaba diría, no te perdonaré por nada del mundo la humillación por la que me acabas de hacer pasar, te enviaré directo al infierno, donde Bardo después diría, creo que recuerdo haberte dicho que te patearía el trasero, donde él se pondría en posición de pelea, pero después Galiel diría, no te arrepientas de lo que acabas de decir, gusano, así ambos se mirarían fijamente, pero después Ariel gritaría, Bardo, escapa de ahí, no puedes hacer nada contra él, donde Bardo después la miraría. Y en eso diría, ¿de qué hablas? Pero después Galiel se abalanzaría sobre Bardo, mientras que Bardo sería tomado de sorpresa, pero después él se movería rápido, mientras usaba su estilo Jefo, y comenzaba a volar, dejando sorprendidas a las ángeles, donde Ninfu diría, ¿qué? Bardo está volando sin alas, pero después Bardo miraría a Galiel, pero este habría desaparecido, y después aparecería de un costado de Bardo, y después lo embestiría, así estrellándose contra unas rocas. Donde Bardo se sorprendería, pero después Galiel usaría su rodilla para golpear el estómago de Bardo, el cual gritaría de dolor, pero Galiel después juntaría sus puños, y en eso le daría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse contra el suelo, pero Galiel después se dirigiría a donde estaba él, y en eso mientras Bardo estaba boca arriba, Galiel usaría su puño, y después le daría un fuerte golpe en su estómago. Así Bardo gritaría del dolor, donde Ikaros lo escucharía, y trataría de ir, pero Penélope le daría un fuerte corte en su espalda, para más específico, en la parte donde se encontraban sus alas, y después Ikaros gritaría del dolor.